Hoy, 29 de agosto, la Iglesia nos invita a meditar en una pregunta desafiante. ¿Nos atrevemos a defender la verdad, aunque nos traiga problemas? Celebramos la memoria de un hombre valiente que no cayó ante la injusticia del poder, San Juan Bautista. Su testimonio nos enseña que la fidelidad a Cristo, aunque a veces nos cueste el mundo, es el único camino que nos gana la vida eterna. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes, capítulo 21, versículos del 17 al 29. Después de la muerte de Nabot, la palabra del Señor vino a Elías el tesbita, diciendo: Levántate, baja al encuentro de Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Lo encontrarás en la viña de Nabot, a donde ha bajado para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo: Así dice el Señor, ¿has asesinado y además has usurpado? Y le hablarás de nuevo diciendo: Así dice el Señor, en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Acab dijo a Elías: ¿Así que me has encontrado, enemigo mío? Él respondió: Te he encontrado porque te has vendido para hacer el mal a los ojos del Señor. He aquí que yo voy a traer sobre ti la desgracia, barreré a tu posteridad, y exterminaré de la casa de Acab a todo varón, esclavo o libre en Israel. Y haré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Agias, por la provocación con que me has irritado y con que has hecho pecar a Israel. Y también acerca de Jezabel ha hablado el Señor diciendo: Los perros devorarán a Jezabel junto al antemuro de Jezreel. Al de la casa de Acab, que muera en la ciudad, lo devorarán los perros, y al que muera en el campo lo devorarán las aves del cielo. En verdad no hubo nadie como Acab, que se vendiera para hacer el mal a los ojos del Señor, incitado por su mujer Jezabel. Cometió las mayores abominaciones, yendo en pos de los ídolos, como habían hecho los amorreos, a quienes el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel. Cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras, se vistió de sayal y ayunó. Dormía con el sayal puesto y andaba abatido. Entonces vino la palabra del Señor a Elías el tesbita, diciendo: ¿Has visto cómo se ha humillado Acab delante de mí? Por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré la desgracia en sus días, en los días de su hijo traeré la desgracia sobre su casa. Salmo responsorial. No te irrites a causa de los malvados, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como la hierba, pronto se secarán, y como la hierba verde, se marchitarán. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Respondemos: El Señor es el refugio de los justos. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Hará brillar tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te irrites por el que triunfa en su camino, por el hombre que urde intrigas. Respondemos: El Señor es el refugio de los justos. La boca del justo susurra sabiduría, y su lengua habla lo que es justo. La ley de su Dios está en su corazón, sus pasos no vacilarán. No abandones al justo en manos del impío, ni dejes que lo condenen en el juicio. Respondemos: El Señor es el refugio de los justos. La salvación de los justos viene del Señor, Él es su refugio en el tiempo de la angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él se han refugiado. Respondemos: El Señor es el refugio de los justos. Antes de escuchar el Evangelio de hoy, ayúdanos con 3 cosas importantes. Primero, dale me gusta al video si amas a Cristo. Segundo, escribe El Señor es el refugio de los justos si crees que Él está obrando en tu vida. Y tercero, comparte este mensaje con alguien que hoy necesite una palabra de fe. Así ayudas a que más personas reciban la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Ahora sí, vamos con el Evangelio del día. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículo del 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano.
Por eso Herodes lo mandó encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado. Cuando lo oía hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: «Pídeme lo que quieras y yo te lo daré». Y le juró varias veces: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella fue a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». Su madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: «Quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Reflexión de las lecturas. Las lecturas que acabamos de escuchar nos sitúan ante un espejo que refleja dos tipos de personas que existen desde siempre y que siguen existiendo hoy. Aquellos que viven anclados en la verdad de Dios y aquellos que viven esclavizados por su propio ego, por el miedo y por el qué dirán. Tanto el profeta Elías en la primera lectura como San Juan Bautista en el Evangelio son faros de la primera clase de personas. Herodes y Acab, por otro lado, son el triste retrato de la segunda. Fijémonos primero en los hombres de Dios. Elías no se presenta ante el rey Acab con lisonjas, ¿no? Le habla con la dureza que la verdad exige. Has asesinado y has usurpado. De igual manera, Juan el Bautista no calla ante el pecado público del gobernante. No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Ninguno de los dos busca el favor del poder. Su única lealtad es con Dios y su ley. Su valentía no nace de la arrogancia, sino de la profunda convicción de que la palabra de Dios es la única verdad que libera y da vida, aunque proclamarla pueda costarles la propia. Ahora, miremos al otro lado. Miremos a Herodes. El Evangelio nos ofrece un perfil psicológico fascinante. No es un villano de una sola pieza. Nos dice que miraba con respeto a Juan, que sabía que era un hombre recto y santo. Incluso le gustaba escucharlo, pero su respeto era superficial. Su conciencia le hablaba a través de Juan, pero él prefería la comodidad de su pecado. Herodes es la imagen del hombre tibio, del que quiere estar bien con Dios y con el diablo. Escucha la verdad, se siente desconcertado por ella, pero no tiene la fortaleza para abrazarla y cambiar de vida. ¿Y por qué no puede cambiar? Por la misma razón que muchos no cambiamos hoy, por la presión social, por el orgullo, por la vanidad. En medio de un banquete, embriagado de poder y del aplauso de sus invitados, hace un juramento estúpido a una joven bailarina. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Cuando la petición macabra llega, el Evangelio dice que el rey se puso muy triste. Claro que se puso triste. Su conciencia, esa que le gustaba escuchar en la voz de Juan, le gritaba que estaba a punto de cometer una atrocidad. Pero pesó más su juramento, su imagen ante los convidados. Pesó más el miedo a aparecer débil que el horror de asesinar a un hombre justo. Y así, por no desairar a la joven, por no quedar mal, Herodes se convierte en un asesino. No vemos a Herodes todos los días. Lo vemos en el político que sabe cuál es la decisión justa, pero vota con su partido por miedo a perder su puesto. Lo vemos en el empresario que sabe que sus prácticas no son éticas, pero las mantiene por no perder ganancias. Lo vemos en el grupo de amigos donde se murmura o se planea algo malo y por miedo a ser excluidos, callamos o incluso participamos. Todos llevamos un pequeño Herodes dentro,
que se entristece ante el mal, pero es demasiado cobarde para rechazarlo por miedo a las consecuencias sociales. Y detrás de la debilidad de Herodes está la maldad astuta de Herodías. Ella, como Jezabel en la primera lectura, representa el rencor del corazón que no soporta la verdad. La verdad es una luz y quien vive en la oscuridad odia la luz porque expone sus obras. Herodías no podía soportar que la voz de Juan le recordara su pecado. Por eso, cuando tiene la oportunidad, no pide oro ni tierras, pide la cabeza del profeta, pide silenciar la voz que la acusa. Hoy, hermanos, el mundo también quiere cortar la cabeza a los profetas, quizás no de forma literal, pero sí busca silenciar la voz de la iglesia, la voz de la conciencia, la voz de aquellos que se atrevan a decir que no todo vale, que existe una verdad moral objetiva, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural. La pregunta para nosotros es, ¿de qué lado estamos? ¿Somos la voz valiente de Juan y de Elías, dispuestos a hablar la verdad con amor, pero con firmeza, aunque nos cueste la popularidad o la comodidad? ¿O somos Herodes, escuchando la verdad de lejos, sintiéndonos interpelados, pero al final cediendo a la presión del banquete del mundo por miedo a quedar mal? La muerte de Juan Bautista no fue una derrota, fue su mayor victoria. Fue el sello de una vida entregada a la verdad. Su cabeza en una bandeja es un trofeo de la fidelidad. Herodes, en cambio, con toda su corte y su reino, quedó manchado para siempre por la sangre de un inocente, prisionero de su propia debilidad. Que el testimonio de San Juan Bautista nos dé la fuerza para no vender nuestra conciencia por el aplauso efímero del mundo y para ser siempre testigos valientes de la verdad, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Oración final. Oh Dios, fuente de toda verdad y fortaleza, te damos gracias por el testimonio inquebrantable de San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo, que no dudó en dar su vida por defender tu santa ley. Te pedimos humildemente, Señor, que arranques de nuestros corazones el miedo que nos paraliza. Líbranos de ser como Herodes, débiles ante la presión del mundo, esclavos del qué dirán y de nuestras vanas promesas. Concédenos por la fuerza de tu Espíritu Santo una parte de la valentía del Bautista, para que seamos voces de tu verdad en nuestros hogares, en nuestro trabajo y en nuestra sociedad. Que sepamos hablar siempre con caridad, pero nunca con la complicidad del silencio ante el pecado y la injusticia. Por la poderosa intercesión de San Juan Bautista, ayúdanos a disminuir para que Cristo crezca en nosotros y así seamos dignos de alcanzar la corona de la vida eterna. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.